alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, ándale aún nos queda, anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús Padre eterno, gracias le damos por su amor y misericordia hacia nosotros. Gracias le damos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque es solamente a través de Cristo que podemos conocerte a ti. Porque Él fue claro en el capítulo 17 de Juan. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No conocer a otro ser, sino por medio de Cristo, su Hijo amado, conocerlo a usted, Padre eterno. Que en este momento nos concedas el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo, hablarnos a nuestros corazones. Que vengas a fortalecer nuestra fe en Jesús y en su santa palabra. Porque en estos últimos días, usted ha sido claro en decir que en estos últimos días ha hablado por su Hijo, no por ningún otro ser, por su Hijo. Y queremos escuchar a su Hijo, Jesucristo, a través de su Espíritu, hablándonos a nosotros. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, para no solamente escuchar a Cristo, sino tomar elecciones que glorifiquen tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo en nosotros santificará nuestra comunicación. Y vamos a establecer el fundamento bíblico. Salmos 19:14. Es el texto clave. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, de mi mente, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jesús, roca mía y redentor mío. Salmos 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y Salmo 141:3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Mis amados hermanos, la voz y la lengua, todos reconocemos que son dones de Dios. Y si se las usa correctamente, son un poder para Dios. Porque las palabras significan muchísimo. Pueden expresar amor, consagración, alabanza, melodía para Dios. Pero también, tristemente, pueden expresar odio y venganza. Las palabras revelan los sentimientos del corazón. Pueden ser un sabor de vida para vida o de muerte para muerte.
La lengua es un mundo de bendición o un mundo de iniquidad, mis amados hermanos. De allí la importancia, porque esa parte del cerebro que controla o se descontrola la lengua debe estar santificada por Cristo Jesús. Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Panal de miel son las palabras agradables. Génesis 50:21. Ahora pues, no temas, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Fueron palabras sabias de José hacia sus hermanos. José estaba lleno del Espíritu de Cristo y José reflejaba el dulce carácter de Cristo en medio de una nación corrupta, perversa, pagana, idólatra. No hay excusa para el pecado. No hay excusa para hablar mal. En medio de esa nación poderosa, idólatra y pagana, José estaba lleno del Espíritu de Cristo. Segunda de Crónicas 10:17. Y ellos le respondieron diciendo, si eres bueno con este pueblo y les complace y les dice buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Estos eran los consejeros ancianos, ya de edad, que le dieron directrices al rey Roboam, hijo de Salomón, sobre un pedido que el pueblo le había hecho. Pero el joven rey no los escuchó y escuchó los consejos de los jóvenes que se crecieron con él. Puede verse que algunos vienen de su diaria comunión con Dios, revestidos con la mansedumbre de Cristo. Sus palabras no son como granizo desolador que aplasta todo a su paso. De sus labios emana dulzura. O sea, o son semillas de amor o granizo desolador. En forma completamente inconsciente esparcen semillas de amor y bondad a lo largo de toda su senda, porque tienen a Cristo en el corazón. Su influencia se siente más de lo que se ve. Y ese es el plan de Jesús para usted y para mí. Que se sienta la influencia no nuestra, sino de Cristo, a través de nuestras palabras, a través de la comunicación nuestra. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y hay palabras que alegran, hay palabras que entristecen. Los gemidos que causan el pesar del mundo se oyen en todo nuestro derredor. El pecado nos apremia con su sombra y nuestra mente debe estar lista para toda buena palabra y obra. Y podemos saber que si poseemos la presencia de Jesús es a través de nuestras palabras. La dulce influencia del Espíritu Santo está enseñando y guiando nuestros pensamientos para inducirnos a hablar palabras que alegren la senda de otros, mis amados hermanos. Porque si miramos el lado luminoso de las cosas, encontraremos lo suficiente para sentirnos alegres y felices. En medio de esta diabólica pandemia, y cuidado con que, como aún algunos predicadores, quieren atribuirle a Dios, no, que las plagas, que esto, y que Dios no es responsable de esta pandemia. Y cuando la gente le atribuye males que ocurren en el mundo a Dios, el diablo se sonríe, está alegre, porque él está escondido y no lo culpan a él, pero él es el culpable. Dejemos de estar culpando a Dios
Si ofrecemos sonrisa, la recibiremos de vuelta. Si pronunciamos palabras agradables y alegres, nos serán dichas otra vez. En Colosenses 3:16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? De Cristo. No es de otro ser. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16 y 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Yo no sé qué Biblia están leyendo, aún los de verdad presente. Porque yo no leo en la Biblia que diga en el nombre de un tercer ser. Todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre. Todo se corre en la palabra de Dios, el Hijo y el Padre y el Hijo, por medio de Él, por medio de Cristo. Las palabras de los hombres expresan sus propios pensamientos humanos, pero la de Cristo son espíritu y son vida. Gloria a Dios. O sea, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y de tal manera que nuestras palabras no serán nuestras palabras, sino las palabras de Cristo, porque ellas son espíritu y son vida. Los ángeles, mis amados hermanos, están atentos para oír qué clase de informes das al mundo acerca de nuestro Señor. Conversa de aquel que vive para interceder por ti ante el Padre. Esté la alabanza de Dios en nuestros labios y en nuestros corazones cuando estrechemos la mano de un amigo, de un vecino. Esto atraerá sus pensamientos a Jesús. De tal manera que cuando Cristo hablaba, iba directamente al punto. La palabra de Dios es directa. No nos anda con rodeo y con vuelta. No, es directa. Porque en la enseñanza de Cristo no existe razonamiento largo, rebuscado y complicado. Él dice claramente que es una mujer que el hombre casado debe tener. No le da vuelta. Ni le dice no pueden ser 10. No, una. Él va directamente al grano. Él dice claramente que el séptimo día es sábado. El único día que tiene nombre y apellido completo, título, dueño, es el séptimo día. El único día de la semana que tiene 3 características marcadas que no tienen los demás días de la semana. Es el santo sábado. Él va directamente al grano. No nos confunde. El diablo parte de la premisa de coger una parte que es verdad y la otra parte que es mentira. Y cuando usted lo ve de un lado, él ve el lado de la verdad, tiene razón, pero cuando ve el lado mentiroso, ¿a dónde queda? En su ministerio leía todo corazón como un libro abierto, y del caudal inextinguible de su tesoro sacaba cosas nuevas y viejas para ilustrar y reforzar sus enseñanzas. Cristo tocaba el corazón y despertaba las simpatías. La manera como Cristo enseñaba era bella y atrayente y se caracterizaba siempre por la sencillez. Las enseñanzas de Jesús eran fáciles de comprender. Hasta los niños se deleitaban en escucharlo. Y esto es algo bien importante. Nunca usted va a encontrar a Jesús dividiendo la multitud.
Bueno, ahora los niños vayan para allá y las madres vayan con los niños. Allá voy a enviar a uno de los discípulos para que le den la clase de los niños. Y los adultos se quedan aquí. Ahí los jóvenes se van por allá. Vaya con Pedro o con Juan. Él va a ser el maestro de los jóvenes. Cristo no hizo esa división. Jamás. Eso es diabólico. Todos estaban ahí para escuchar a Jesús. Porque sus enseñanzas eran muy bellas y atrayentes. Eran sencillas. Él revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y símbolos con los cuales sus oyentes estaban bien familiarizados. Y el común del pueblo lo oía gustosamente porque podía comprender sus palabras. Tiremos toda la filosofía hueca, satánica. No la podemos traer a las predicaciones. Y las terminologías latinas. Ese es el lenguaje del diablo, el latín. No usemos el latín. Usted aprenda cualquier idioma. No aprenda el latín. Ese es el lenguaje del diablo. Y en la palabra de Dios no deben existir palabras latinas. Porque ese no fue el lenguaje que Jesús eligió. Jesús eligió el griego. Y si usted encuentra una palabra latina, como rezar, como sumo pontífice, esos son términos latinos. Cristo es nuestro sumo sacerdote. La palabra pontífice es latina. No usaba palabras altisonantes. Uy, en la filosofía hueca y diabólica, ¿cómo suenan las palabras altisonantes? Para enredar y confundir. Pero Jesús no la usaba. Porque entonces se requeriría consultar un diccionario. Él empleaba un lenguaje sencillo. La argumentación es buena en su lugar, pero se puede lograr mucho más por medio de sencillas explicaciones de la palabra de Dios. Así que Cristo ilustraba sus lecciones tan claramente que los ignorantes podían comprenderlas fácilmente. Jesús no empleaba palabras largas y difíciles en su discurso. Usaba un lenguaje sencillo, adaptado a las mentes de la gente común. El tema que explicaba no iba más lejos que hasta donde podían seguirlo. ¿Hay algo más digno de embargar la mente en el plan de la redención? Este es un tema inagotable y lo estudiaremos por toda la eternidad, juntamente con los santos ángeles. Porque el amor de Jesús, la salvación ofrecida por este amor infinito al hombre caído, la santidad del corazón, la verdad preciosa y salvadora para estos últimos días, la gracia de Cristo, la santidad de Cristo, son temas que pueden animar al alma y hacer sentir a los puros de corazón aquel gozo que los discípulos sintieron cuando Jesús vino y anduvo con ellos mientras viajaba a Emmaús. Y mis amados, si usted y yo decidimos concentrar nuestros afectos en Cristo, se apreciará esta clase de asociación santificada y recibiremos fuerza divina por un trato tal. Pero el que no tiene el aprecio por esta clase de conversación, prefiere hablar de insensatez sentimentales. Y esto muestra que se ha alejado de Dios y va muriendo por las aspiraciones altas y nobles. Los tales interpretan lo sensual y terrenal como que si fuese celestial. Y es importante cuidar nuestras conversaciones. Cuando la conversación es de carácter frívolo y es una desazogada búsqueda de simpatía y aprecio humano, el efecto es que brota de un sentimentalismo amoroso enfermizo, y ni los jóvenes ni los hombres de canas están seguros.
cuando la verdad de Dios sea un principio permanente en el corazón, se asemejará a una fuente viva. Pueden hacerse tentativas para reprimirla, pero brotará en otro lugar. Si está en el corazón, no puede ser reprimida. Cuando la verdad está en el corazón, es un manantial de vida. Refresca a los cansados y refrena los pensamientos y las palabras viles. Y es algo muy importante con relación a la duda. En el nombre de Cristo y por su gracia, nunca debemos pronunciar una palabra de duda. Nunca. ¿Y qué sucederá ahora con esta diabólica pandemia? Ya, con esa expresión hay duda. El creyente no tiene que preocuparse por qué ha de comer, qué ha de vestir, etcétera. Todas nuestras necesidades, Dios Padre a través de su Hijo las va a suplir. Y en realidad todos tenemos pruebas, aflicciones duras que sobrellevar y tentaciones fuertes que resistir. Pero mis amados hermanos, no las contemos a los mortales, a nadie. Sus duras pruebas, mis duras aflicciones, las tentaciones y esas aflicciones duras que tenemos que sobrellevar, no se las cuente a los mortales. Antes, llevemos todo a Dios Padre en oración. Confiemos en Él. Tengamos por regla no proferir nunca palabras de duda o desaliento. Y yo animo a todos los que dirigen esta cadena, en ningún momento surja una palabra de duda. ¿Y qué hará? ¿Qué sucederá con la cadena cuando impongan las restricciones? No hay que dudar. Cristo está en control de su obra. Esta es la obra de Cristo. Y las guerras nuestras son de Cristo. Él las hace. Usted y yo no tenemos que mover un dedo, pero sí tenemos que doblar rodillas. Si hablas palabras de santo gozo y de esperanza, podrás hacer mucho más para alumbrar el camino de otros y fortalecer sus esfuerzos. Porque las palabras son más que un indicio del carácter. Tienen poder para influir sobre el carácter. Los hombres sufren la influencia de sus propias palabras. Y con frecuencia, bajo un impulso momentáneo provocado por Satanás, expresan celos o malas sospechas. Dicen algo que no creen en realidad, pero la expresión reacciona sobre los pensamientos. Y son engañados por sus palabras y llegan a creer como la verdad lo que dijeron por instigación de Satanás. Y habiendo expresado una vez una opinión o decisión, son con frecuencia demasiado orgullosos para retractarse y tratan de demostrar que tienen razón, hasta que llegan a creer que realmente la tienen. Y así el enemigo, Satanás, los enreda. Y razón por la cual es peligroso pronunciar una palabra de duda. Los que todavía no nos hemos ido al campo, no porque no hemos querido, no tenemos que preocuparnos. Este es un proyecto de Dios y hemos elegido el proyecto de Dios. Y Él va a sacar a sus fieles en el momento indicado. No se aflija. No nos afligemos. Los que no hemos salido todavía hacia el campo, más allá del campo.
Hermana María, se cortó la llamada, ya no escucho nada. Sí, hermanita. Sí, es que estaba inmudo. Pastor Olmos. Pastor Olmos, parece que se le cayó la llamada. Ah, ok. Pastor Olmos, ¿me escucha? Ok. ¿Qué horas son? 7. Se le cayó la llamada. Le voy a abrir la línea nuevamente, pastor. Ok. Se le cayó la llamada. Permítame un momentito. Permítame un momentito. Bueno, esto siempre pasa. Vamos a ver esto. Pastor Olmos. Él no se despidió todavía, ¿verdad, hermanita? No, hermana, nada más de repente se cortó el sermón, pero él estaba predicando bien en vivo. Sí, es cierto, hermana. En un ratito que a lo mejor en lo que vi ahí estaba escuchando, pero de pronto también se fue. Pregúntale a los demás hermanos. Pregúntale a los demás hermanos que le están escuchando. A lo mejor que se les haya caído la llamada. No, permítame, vamos a ver. Sí, yo creo que sí. No, está bien, todo está bien. Hermana María. Sí, Pastor Olmos. Hermana María Restrepo, ¿cómo está? Feliz sábado. ¿Cómo está, hermano Restrepo? Dios lo bendiga. Parece que se le cayó la llamada. Buenos días, se le cayó la llamada. Mi esposa está hablando con el pastor, Pastor, buenos días, se le cayó la llamada. Es que se le fue la luz, pero ya volvió la luz, ya va a entrar. ¿Ok? Ah, ok. Sí, se quiere estar durmiendo mientras tanto, hermano. Dios bendiga. Wow. Se le fue la luz al pastor. Ay, Señor bendito. Bueno, estas cosas siempre pasan, hermano. Esto siempre pasa, sucede. Pastor, si usted está ahí, si me escucha. Okay. Bueno. Hermano Restrepo, ¿él está en línea ya? Hermana Sonia, ¿él está en línea ya? No, todavía no, está tratando de entrar, hermano. Ya en un momento, sí, ya casi que se recuerda nuestro pastor. Cuando se va la luz, se va la internet, se va todo. Pero después se le está esperando que envase una nuevamente. ¿Será que ya no puede entrar, hermano? No, sí, él dijo que iba a entrar. No le perder ni luz. ¿Cómo? Está tratando, que él está tratando de entrar. Ya. Ay, bendito. Ay, Señor. Ya entró, Bueno, ya entró. ya entró. Ok. ¿Aló? Así, hermano. Se le cayó la llamada. Gracias. Bendito sea mi Se Dios. cayó, hermana. Pero gracias a Dios contestó nuestras oraciones. Mi esposa y yo, mi mamá, nos arrodillamos a orar y el Señor respondió. Ay, hermano.
Yo como tenía el mudo aquí también, ya no lo oía, dije yo, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Pero gracias, hermana Judith, por estar al tanto también. Así que adelante, hermano. Sí. Así que las palabras influyen en nuestro carácter. Y antes de continuar, vamos a tener una palabra de gratitud a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te damos, porque vivimos continuamente en un ataque frontal del enemigo, pero Cristo es poder de Dios Padre. Y Cristo lo venció en la cruz, lo venció en el desierto y a través de su ministerio. Y aquella gloriosa mañana del primer día se levantó de la tumba, destruyendo a Satanás, condenando la destrucción eterna a él y a sus ángeles caídos. Y Señor, gracias porque Él hace nuestras guerras. Continúa con nosotros, oh Señor. Y cúbrenos con la gloria de Cristo, porque Él odia estos mensajes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén. 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 Decía que es peligroso pronunciar una palabra de duda y poner en tela de juicio y criticar la verdad divina. Y las costumbres de hacer críticas descuidadas e irreverentes influyen sobre el carácter y fomenta irreverencia e incredulidad. Y yo he conocido personas que tenían estas costumbres y han proseguido inconsciente del peligro hasta que estuvo dispuesto a criticar y rechazar la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Las palabras de reproche influyen sobre nuestras propias almas. El adiestramiento de la lengua debiera comenzar con nosotros personalmente. Y mis amados hermanos, que Cristo nos santifique en esta mañana. Y elegimos no hablar mal de nadie. ¿Cómo podemos hablar de alguien que está en la China o está en otro lugar que no conocemos solamente porque hemos chateado 1 año, 2 años, 3 años y creemos que conocemos a esa persona? En el nombre de Cristo no hablemos mal de nadie. En cambio, pronunciemos palabras de valor y esperanza. Hay más de un alma valiente acosada en extremo por la tentación, casi a punto de desmayar en el conflicto que sostiene consigo misma y con las potencias del mal. Vamos a darle valor en su dura lucha. Vamos a alegrarla con palabras de valor ricas en esperanza, que le impulsen por su camino, el camino que es Cristo. De este modo la luz de Cristo resplandecerá en usted y en mí. En Romanos 14:7 la palabra de Dios nos dice: ninguno de nosotros vive para sí. No somos islas. Por nuestra influencia inconsciente, pueden los demás ser alentados y fortalecidos, o desanimados y apartados de Cristo y de la verdad. Son las pequeñas palabras, pequeños actos de cortesía y palabras afectuosas, los numerosos incidentes cotidianos y las sencillas cortesías que ya no se ven en el mundo, la que constituyen la suma de la felicidad en la vida. Y el descuido manifestado al no pronunciar palabras bondadosas, afectuosas, alentadoras, ni poner en práctica las pequeñas cortesías es lo que contribuye a formar la suma de la miseria de la vida.
palabras corteses. ¿Cuántos de nosotros seguramente, y voy a dirigirme a los casados, hemos dejado de expresarle a nuestras esposas, qué rica está tu comida, qué rico está el desayuno, oh, esto es un banquete, ¿no? Palabras que la alienten. Se encontrará al fin que el haberse negado a sí mismo para bien y la felicidad de los que nos rodean constituye una gran parte de lo que se registra en el cielo acerca de la vida. Todo está registrado. Pero también se registra la intencionalidad. Y por ende, cada mañana elegimos a Cristo que more en nuestras mentes por la fe, por medio de su Espíritu Santo. El hecho de preocuparse de sí mismo sin tener en cuenta el bien o la felicidad de los demás no deja de ser notado por nuestro Padre Celestial. Proverbios 15:1. La suave respuesta aparta el furor, mas las palabras hirientes hace subir la ira. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Tenemos que evitar el sarcasmo, tenemos que evitar la indiferencia, la burla. Debemos manifestar preciosos tesoros de amor, no solo para los favoritos, sino para cada alma que tiene la mano y el corazón en el ministerio. Que Cristo quite el pecado de tener predicadores favoritos. Eso es en otro lado. Pero en la verdad presente no debe existir. Ay, que me gusta cómo predica fulano. Ay, me gusta cómo predica la hermana tal. Ay, pero aquel no me gusta. No me gusta cómo habla. No me gustan sus mensajes. Como que si la palabra fuera del predicador. No deben haber favoritismo. Porque todos los que hacen esta obra son del Señor Jesús. Él obra por medio de ellos y ellas. Aprendamos lecciones de amor de la vida de Jesús. Tengamos cuidado nosotros acerca de cómo hablamos a nuestros semejantes. No debe haber ni egoísmo ni señorío sobre la heredad del Señor. No debe existir. En otros lados, ese es otro mundo, sin Cristo, donde los religiosos tienen señorío sobre la heredad de ellos y del Señor de ellos. El sarcasmo amargo no debería surgir en ninguna mente ni en ningún corazón. El sarcasmo amargo. Ni siquiera el matiz de la burla debería manifestarse en la voz. Si nosotros pronunciamos una palabra egoísta, asumimos una actitud indiferente, manifestamos sospecha, prejuicio y rivalidad, y de esa manera podemos hacer una obra perjudicial para un alma, y se nos pedirá cuenta de esa alma extraviada. Tengamos cuidado con la búsqueda de faltas y reprensión, porque fomentan el engaño. A medida que los hijos van creciendo, se intensificará en ellos la tendencia a criticar, porque probablemente lo ven en el padre o en la madre. El hábito de censurar está corrompiendo su propia vida y se extiende sobre su esposa y sus hijos. Acá en Panamá había una familia que cuando salían del templo los sábados se reunía la familia a comer.
Y ambos, tanto el padre como la madre, empezaban a criticar la escuela sabática, el sermón. Y hoy en día, excepto una hija que está casada con un pastor, todos los demás no quieren saber de Dios ni de Cristo. Cuidemos nuestra conversación y pongamos en el madero de Cristo el pecado de criticar, de destruir, el hábito de censurar. Está corrompiendo la propia vida y se extiende a otros. Estos no son estimulados a darle su confianza ni a reconocer sus propios defectos, porque saben que a continuación usted expresará severas reprensiones. Y con frecuencia, estos que critican, sus palabras son como un granizo asolador que quebranta las tiernas plantas de los hijos. Es imposible evaluar el daño así causado. Y entonces sus hijos practican el engaño para evitar las palabras duras que usted pronuncia y comienzan a engañarlo a usted como padre o como madre. Procuran eludir la verdad para escapar a la censura y al castigo. Una orden fría y dura no los beneficiará. Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Recordemos, mis amados hermanos, que por sus palabras serás justificado o condenado. Nuestra lengua necesita freno. Las palabras que pronunciamos son semillas que producirán fruto para bien o para mal. Y ahora es el momento cuando deben sembrar. Bien lo dijo el Señor, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo es una presencia permanente en el alma. Solamente cuando Cristo está en la mente de manera permanente, ese buen cristiano, esa buena cristiana del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, porque Cristo está allí permanentemente. La verdad santificadora es un depósito de sabiduría para todos los que la practican. Como una fuente de vida, surge para vida eterna. Aquel en cuyo corazón no mora Cristo, se entregará a una conversación barata, a exageraciones que harán daño. La lengua dirá cosas perversas y comunes, con expresiones vulgares, que necesita que se le aplique una brasa del altar. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios Padre, porque cuando Pablo habla de Dios, se refiere al Padre. Y lo deja bien claro cuando habla del Padre y del Hijo. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. ¿Qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas, palabras viradas. Hay muchos hombres que poseen excelentes facultades, pero se han detenido y no progresan. No avanzan hacia la victoria, y la habilidad que Dios les ha concedido carece de valor para su causa porque no la usan. Y encontramos muchos murmuradores entre estos hombres. Se quejan porque, según dicen, no se los aprecia. Pero ellos mismos no se aprecian lo suficiente como para cooperar con el mayor maestro que el mundo haya conocido,
nuestro amado, hermoso, amoroso Señor Jesucristo. El Señor nos ayudará a cada uno de nosotros en lo que necesitemos en la magna obra de dominar y vencer el yo. Él lo ha prometido. Nos impartirá poder. Y si Cristo está en nosotros, ahí está el poder. Dejemos a Cristo que haga nuestras peleas, que haga nuestras guerras, empezando con nosotros mismos. Que esté la ley de la clemencia en nuestra lengua y el óleo de gracia en nuestro corazón. Y esto producirá maravillosos resultados, mis amados hermanos. Seremos tiernos, simpáticos y corteses. Necesitamos todas estas gracias. Pero se ha de recibir e introducir el Espíritu Santo en nuestro carácter. Entonces será como fuego santo que exhalará incienso, que ascenderá a Dios, no de labios que condenen, sino como un restaurador de las almas humanas. Vuestro semblante expresará la imagen de lo divino. Y en el nombre de Cristo, por su poder, a través de su Espíritu, no debemos pronunciar palabras mordaces, críticas, bruscas ni severas. Este es juego vulgar y debe quedar fuera de todas nuestras actividades y de las relaciones con nuestros hermanos en la fe. Dios requiere que toda alma que está a su servicio encienda su incensario con los carbones del fuego sagrado. Por el poder de Cristo hay que refrenar las palabras vulgares, severas y ásperas que emanan tan fácilmente de nuestros labios. Y el Espíritu de Dios hablará mediante el ser humano. La contemplación del carácter de Cristo nos transformará a su semejanza. Necesitamos dedicar más tiempo a contemplar el carácter de Cristo, porque solo la gracia de Cristo puede cambiar nuestro corazón. Y entonces reflejaremos la imagen del Señor Jesús. Dios nos insta a que seamos como Él, puros, santos e inmaculados. Hemos de llevar la imagen divina. Y tendremos que pasar por duras pruebas. Pero pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que por su vehemencia podemos extraviarnos. Podemos dañarnos a nosotros mismos. Si en todas circunstancias nosotros podemos por la fe sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Y como resultado nuestras palabras no estarán cargadas con balas que hieren los corazones y que pueden destruir las almas. Mire, a veces la gente nos engaña o nos miente. Y el Espíritu de Cristo nos da discernimiento de que nos engañaron, nos mintieron. Y naturalmente cuando se descubre el engaño, la mentira, el yo quiere salir a flote. Ay, yo le tengo que decir que me mintió y que me engañó. Y le voy a decir y decir. No, mis amados hermanos. No. Oremos por esa persona. Oremos. Pero no salgamos a herirla. Dejemos las cosas en las manos del Señor. Si usted y yo nos referimos a las dudas, estas van a aumentar. No debemos hablar de nuestras dudas ni de nuestras palabras,
Las dudas pueden ser, ay, ¿y dónde me llevará el Señor? Ay, ¿y será que nos va a sacar de aquí? ¿Será que dudas? No debemos hablar de nuestras dudas y de nuestras pruebas, porque aumentan de tamaño cada vez que nos referimos a ella. Y cuando hablamos de ella, Satanás, el Señor lo reprenda, gana la victoria. Pero si decimos, mentalmente, tenemos que hablar con el Padre y el Hijo, mentalmente, para que el enemigo nuestro y de Cristo no nos oiga. Yo no sé si usted ora al Señor moviendo los labios o audiblemente. Esta mañana yo le doy un consejo, no lo haga. Porque Satanás le vira la chaqueta. No sé si usted conoce el término chaqueta. Que usted se pone una pieza encima de su ropa, ¿ya? Y es lo que hace que se la vira. En otras palabras, lo que usted le ha pedido a Dios o le ha dicho, el diablo se la enreda. Entonces, no debemos expresar nuestras oraciones al Padre, sino mentalmente, porque ese malo Satanás no puede leer la mente. Él no la lee. Así que tenemos que hablarle al Padre mentalmente. Pero si decimos mentalmente, le encargaré al Señor la guarda de mi alma, porque Él es el testigo fiel, entonces daremos testimonio de que no hemos entregado sin ninguna reserva a Jesucristo, que nuestra entrega ha sido total, de que Dios nos da luz y de que nos regocijamos en Él. Hemos elegido colocarnos bajo los brillantes rayos del sol de justicia que es Cristo Jesús. Y entonces usted y yo seremos luces en el mundo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1:18. Pero cuando hablamos de fe, esta aumenta. Mientras más hablemos acerca de la fe, más fe tendremos. Mientras más se refieran al desánimo hablando a los demás de sus pruebas y espaciándose en ellas para conseguir la simpatía que anhelan, más desánimos y pruebas tendrán. ¿Por qué vamos a lamentarnos de lo que no podemos evitar? Pero en esta mañana Dios nos está invitando a cerrar las ventanas del alma a las cosas de la tierra, a fin de abrirlas hacia el cielo, para que el Señor, a través de su Espíritu, pueda inundar nuestros corazones con la gloria que resplandece a través de los portales celestiales. Hay otro aspecto, es en cuanto a las reprensiones. A veces son necesarias. Sí. Y no siempre tiene que ser de un lado. Todo esto lo guía el Señor a través de su Espíritu. A veces puede ser una reprensión de parte de la mamá de uno, que no importa la edad que tengamos. O a veces puede ser de la esposa, o a veces del esposo. Si ambos están llenos de Cristo, si ambos transitan en el Espíritu de Cristo. Aunque nuestras palabras siempre deben ser amables y tiernas, nunca deberíamos decir nada que convenciera al malhechor de que Dios no pone objeciones a su camino. Esta clase de simpatía es terrenal y engañosa. No se da licencia para indebidas manifestaciones de afecto, para una simpatía sentimental. Los que obran mal necesitan consejo y reprensión, y a veces tienen que ser duramente amonestados. En la antigüedad, que alguien fuera a señalarle un pecado a un rey, eso era
de muerte. Pero Natán fue enviado por Cristo. Y Cristo le dio la sabiduría a Natán y usó una ilustración. De tal manera que también, por la influencia del Espíritu de Dios, David comprendió el mensaje y, tocado por el Espíritu de Cristo, se arrepintió. O sea, no podemos confundir una cosa con la otra. Cuando una persona está en pecado, está en error, el que lo está con humildad y teniendo el Espíritu de Cristo, reconocer que hizo mal. Recordando que las palabras van a revelar mucho. Nunca podrá ser demasiado cuidadoso con lo que dice, porque las palabras que pronuncia ponen de manifiesto qué poder está controlando su mente y su corazón. Si Cristo gobierna nuestros corazones, nuestras palabras manifestarán la pureza, la belleza y la fragancia del carácter, de ese carácter modelado y conformado con su voluntad. Pero desde que cayó, Satanás ha sido acusador de los hermanos. Y usted y yo debemos ponernos en guardia. No sea que manifestemos ese espíritu de Satanás. Que Cristo nos cuide. Y no tengamos el espíritu acusador de Satanás. No penséis que cuando hayáis tratado un tema una vez, que los oyentes retendrán en la mente todo lo que se presentó. Porque existe el peligro de pasar demasiado rápidamente de un punto a otro. Debemos dar lecciones cortas, en lenguaje claro y sencillo, y repetirse a menudo. Los sermones cortos serán recordados mucho mejor que los largos. Nuestros oradores deben recordar que los temas que presentan pueden ser nuevos para algunos de sus oyentes. Por lo tanto, conviene repasar a menudo los principales puntos. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado en ministerio y tomamos la clase sobre la tesis doctoral, el profesor nos dijo: lo que ustedes van a escribir y van a decir en 400, 600 páginas que puede tener una tesis doctoral, nuestro seminario quiere que ustedes lo digan en 40 páginas. De 600 páginas, donde se va a expresar lo que el tema, decirlas en 40. Y el profesor dijo: sí, esa es la regla del seminario. No 41, ni 50, 40. Y recuerdo que cuando yo escribí el borrador, la envié para que mi consejero la revisara. Y sí, me había pasado por unas cuantas, llegué a 43. Me hizo las correcciones y me dijo: corta y quedas en 40 páginas, no 43. Y es así, lo que vamos a decir en 2 horas, se puede decir en 1 hora, en media hora, imbuidos por el Espíritu de Cristo. Para que quede en la mente de los oyentes la verdad sublime y preciosa del amor de Dios. Hay un aspecto también para nosotros los predicadores, ministros, maestros. Debemos dedicar atención especial al cultivo de la voz. Cuando hay personas que le hacen señalamientos, algunas veces positivas, como: oh,
usted predica bien, no, ¿qué va? Cada vez el Espíritu de Cristo me enseña. Yo estoy en el jardín de infante aprendiendo de Cristo. No sé predicar, pero tenemos que aprender a hablar, no de una manera nerviosa y apresurada, sino con una enunciación lenta, distinta y clara, conservando la música de la voz. La voz del Salvador era como música a los oídos de aquellos que habían estado acostumbrados a la prédica monótona y sin vida de los escribas y fariseos. Él hablaba lenta e impresionantemente, recalcando las palabras a las cuales deseaba que sus oyentes prestasen atención especial. Y ahí había toda clase de personas, ancianos, jóvenes, niños, adolescentes, edades medianas, etc. Ignorantes y sabios, pero todos podían comprender el pleno significado de las palabras de Jesús. Esto habría sido imposible si él hubiese hablado en forma apresurada, acumulando frases sobre frases sin pausa alguna. La gente lo escuchaba con mucha atención y se dijo de él que hablaba no como los escribas y fariseos, sino que su palabra era como de quien tiene autoridad, mis amados hermanos. Pero claro, por oración ferviente y esfuerzo diligente, debemos alcanzar idoneidad para hablar. Esta idoneidad incluye el pronunciar cada sílaba claramente, poniendo la fuerza en el énfasis donde pertenece. Hablemos lentamente. Muchos hablan velozmente, y en eso probablemente me incluyo yo. Debo mejorar en ese aspecto. Apresurando de una palabra a otra, con tal rapidez que se pierde el efecto de lo que se dice. Pero en esta mañana, el Espíritu de Cristo nos invita a poner el Espíritu y la vida de Cristo en lo que decimos. Lucas 4:22. Y todos hablaban bien de él. Todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Esto suena bonito. Pero entonces, esta última parte era como que lo querían degradar. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Porque si hubieran dicho, ¿no es este el hijo de Dios? Gloria a Dios, claro que lo es. Pero dice, ¿no es este el hijo de José? Como que, no. A Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago 3:2-12, porque no ofendemos todos, muchas veces, sino si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande es vos que enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma está inflamada por el infierno. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Está hablando la palabra de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
En ese sentido, tenemos que tener a Cristo para que Él santifique nuestra mente y nuestra lengua. La facultad de hablar debe estar bajo el dominio de la razón, no del sentimiento, porque nuestra influencia debe ser abarcante y nuestras facultades de comunicación deben estar bajo el control de la razón. Cuando forzamos los órganos del habla se pierden las modulaciones de la voz. Hay que vencer decididamente la tendencia a hablar con rapidez. Dios requiere de los seres humanos todo el servicio que estos puedan dar. Todos los talentos confiados a los hombres deben ser fomentados, apreciados y utilizados como dones preciosos del cielo. Porque los obreros que trabajan en el campo de la siega son instrumentos destinados por Dios, canales mediante los cuales Él puede comunicar luz del cielo. Así que el uso descuidado y negligente de cualquiera de nuestras facultades, dada por Dios, disminuye su eficacia, de modo que en una emergencia, cuando podría hacerse el mayor bien, están tan débiles, enfermas y estropeadas que consiguen realizar muy poco. Segunda de Timoteo 2:16 y 17, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Y hay algo bien importante, Conocí a un joven, se consultó conmigo, se está tratando, y lo conocí a través de otra persona, y le decía yo a esta persona, este joven lee mucho, y me dice, ¿cómo sabes eso? Por su forma de expresarse. Ese muchacho come libros y lee demasiado. Cuando escribe en el WhatsApp, es diferente a la mayoría de la gente. Yo creo que si Cristo no viniese de aquí a unos 20, 30 años, esas generaciones, si se quitase el celular y todo, y teniéndolo, no saben escribir. Y no estoy hablando de muchachos que no fueron a la escuela. Estoy hablando de profesionales, universitarios. El arte de leer correctamente y con el debido énfasis es el más alto valor. Necesitamos leer, pero leer libros que nos fortalezcan nuestra relación con Cristo. Yo conocí a una persona de niño, casi no leía nada. Fue a quizás un primer grado. Pero esa persona, cuando fue alcanzada por Cristo, usted podía pasar a la hora que fuese a su casa, estaba sentada con la Biblia allí. Y sabe, al año estaba leyendo como si fuera una persona que había ido a la escuela. La palabra de Dios le enseñó y el Espíritu Santo le enseñó a leer a través de la Biblia. Conocí a una anciana que no tenía visión, era ciega. Y ella cogía a sus nietos y le decía, léeme esto, hijo. Y a todos los nietos los fue levantando y todos le leían la palabra de Dios y no se levantaron incrédulos ni ateos.
Hoy en día todos son creyentes en Cristo. Hay que leer mentalmente la palabra de Dios y audiblemente. Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Y todos reconocemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos tener la salvación de Dios en nuestra familia, pero debemos creer para obtenerla, vivir por ella y ejercer de continuo fe y confianza permanente en Dios. Y por el poder permanente que Cristo mora en nosotros, nos llevará a subyugar el genio violento, dominar nuestras palabras, y Cristo nos dará grandes victorias. Y esto es algo diario y continuo, porque a menos que dominemos en Cristo Jesús nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Cada palabra discordante y desagradable, impaciente o malhumorada, es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Y es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios. ¿Por qué? Porque destruye la paz y la felicidad de familias enteras, destruye la salud y puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad. Y este es el último texto que vamos a leer, Proverbios 12:25. La ansiedad del corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. La palabra de Dios nos impone restricciones para nuestro propio interés. Aumenta la felicidad de nuestras familias y de cuantos nos rodean la palabra de Dios. Refina nuestro gusto, santifica nuestro criterio y nos reporta paz mental y al fin la vida eterna. Bajo esta restricción creceremos en gracia y humildad y nos resultará fácil hablar lo recto. El carácter natural apasionado será mantenido en sujeción. El Salvador, al morar en nosotros, nos fortalecerá cada hora. Y los ángeles ministradores permanecerán en nuestras moradas, en nuestras viviendas. Y con gozo llevarán al cielo las nuevas de nuestro progreso en la vida divina. Y el ángel registrador tendrá para anotar un informe alegre y feliz. A través de Cristo invitemos que los ángeles de luz, que los ángeles de Cristo estén dentro de nuestra residencia. Y pidamos a Cristo que las influencias demoníacas estén fuera, allá en la calle, por allá, ni dentro de nuestra propiedad. En esta mañana, el Espíritu de Cristo nos invita a abrir nuestros corazones o mente, para que Cristo habite o more por fe en nuestros corazones o mente, a través de su Espíritu. Solo nos toca elegir. Por su gracia, Cristo nos está invitando. Y en esta mañana, elijo que Cristo more en mi mente y en mi cuerpo para que santifique mi mente y mi lengua para hablar guiado por el Espíritu Santo de Cristo. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, que confiesen su carácter. Vayamos de rodillas para hablar a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, gracias le damos por su santa palabra.
Gracias le damos porque Cristo es la palabra, es el logos. En arge, en hologos, kaijo logos, en prostonseon. Cristo es la palabra que se hizo carne. Y usted la envió, Padre eterno. Y esa palabra elegimos en esta mañana que el logos de Dios, la palabra de Dios, que es Cristo, more en nuestros corazones por la fe. Y que Cristo nos haga participantes de la naturaleza divina. Para que al abrir nuestras bocas, al hablar, Señor, al dar consuelo, al dar alivio por nuestras palabras, las almas sean confortadas y levantadas, para que nuestras palabras sean instrumentos de Cristo y muchas almas sean liberados de la cautividad que están cautivas por el diablo, Señor. Úsanos como instrumentos tuyos, Señor. Que a través de Cristo nuestras palabras tengan sal, tengan sazón, sabor de vida para vida eterna. Que a través del sacrificio de Cristo y su misterio mediador, oh Señor, aceptes nuestra adoración en esta mañana. Gracias por amarnos. Y gracias porque en Cristo Jesús hay vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.